Durante mucho tiempo, el mayor miedo del ser humano no fue morir, fue no saber por qué le ocurrían las cosas. Si una cosecha fallaba, si una enfermedad aparecía, si un rayo caía cerca, la explicación era siempre la misma: alguien había enfadado a los dioses. Lucrecio escribe De Rerum Natura en el siglo I a.C. para afrontar ese problema de raíz. No para destruir la religión, no para burlarse de la fe, sino para retirar el miedo del papel central que había ocupado durante siglos. Su idea es sencilla, aunque sus consecuencias son profundas. Gran parte del sufrimiento humano no proviene directamente de la realidad, sino de la manera en que la interpretamos. Y cuando interpretamos el mundo desde el miedo, somos fáciles de dominar. Como el miedo se convirtió en una forma de control. Preparaos, poneros cómodos porque vamos a escuchar los ecos de nuestros clásicos. Lucrecio no es sacerdote ni político, es poeta y filósofo, y este dato no es secundario. No escribe tratados técnicos reservados a una minoría. Escribe un poema largo para que personas sin formación filosófica puedan comprender ideas complejas sin sentirse excluidas. Lucrecio sigue la filosofía de Epicúreo, un pensador griego que defendía algo muy concreto. La felicidad humana depende, en gran medida, de aprender a vivir sin miedos innecesarios. Para Epicúreo y para Lucrecio hay dos miedos fundamentales que condicionan la vida humana: el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Eliminar esos miedos no significa vivir sin normas, límites o responsabilidad. Significa dejar de vivir bajo una amenaza constante que paraliza el pensamiento. Lucrecio no niega la existencia de los dioses. Este punto es esencial y conviene dejarlo claro desde el principio. Lo que niega es que los dioses vigilen nuestras acciones, castiguen nuestros errores o dirijan el destino humano. Para Lucrecio, los dioses son seres perfectos, bienaventurados e inmortales. Viven en serenidad y no se ocupan de los asuntos del mundo. Un dios que se enfada, castiga o se venga no es un ser superior. Es una proyección de emociones humanas. Por eso Lucrecio invierte la lógica tradicional. Atribuir ira o castigo a los dioses no los engrandece, los rebaja. Lucrecio utiliza el término religio para referirse a una forma concreta de religión, la basada en el temor constante. No hables simplemente de creer en algo trascendente. Habla de vivir convencido de que cualquier error será castigado. Esa forma de religiosidad genera culpa permanente, obediencia acrítica y miedo a pensar por uno mismo. Y según Lucrecio, ha servido para justificar actos terribles. En su poema recuerda episodios concretos, como el sacrificio de Ifigenia, no para provocar escándalos, sino para mostrar hasta dónde puede llegar una mente dominada por el miedo cuando cree actuar en nombre de lo divino. El problema no es la fe, el problema es el miedo convertido en sistema. Lucrecio distingue religio, que esclaviza, de la verdadera pietas, que no genera terror, respeto sereno por los dioses. Para Lucrecio, el miedo a los dioses y el miedo a la muerte están profundamente conectados. Si una persona cree que después de morir será juzgada y castigada, toda su vida se convierte en una espera angustiosa. Lucrecio combate esta idea con un razonamiento directo y accesible. Antes de nacer no sentíamos nada. Después de morir tampoco sentiremos nada. No hay conciencia que sufra, no hay castigo que experimentar. Eliminar el miedo a la muerte no es frivolidad ni despreocupación moral. Es una condición necesaria para vivir con serenidad y libertad interior. Este argumento se basa en la visión atomista de Lucrecio. Somos cuerpos compuestos de átomos y al morir la conciencia se disuelve. La respuesta a Lucrecio al miedo no es rezar más, es comprender mejor el mundo. Cuando entendemos que los rayos son fenómenos naturales, las enfermedades tienen causas físicas y el universo no funciona con intenciones morales, el miedo pierde fuerza. La física para Lucrecio no es fría ni deshumanizada, es una herramienta de liberación. Conocer las causas naturales de las cosas devuelve la calma y reduce la angustia. Todo lo anterior se encuentra en De Rerum Natura, no es una lectura moderna. No es una interpretación forzada. A partir de aquí comienza otra cosa distinta.
No vamos a poner a Lucrecio a hablar de nuestro tiempo. Vamos a utilizar su diagnóstico para mirarnos con honestidad. Hoy no tenemos a Júpiter ni a los presagios celestes, pero el miedo no ha desaparecido. Miedo a ser señalados, miedo a no encajar, miedo a equivocarnos en público, miedo a quedar fuera. El mecanismo es muy parecido. El miedo no necesita pruebas claras para funcionar. Y como en la antigüedad, el miedo sigue siendo una herramienta eficaz de control. Lucrecio no nos pide que dejemos de creer, nos pide que examinemos nuestros miedos, porque una mente asustada no piensa con claridad, y una mente que no piensa con claridad no es libre. La lógica es la misma que en su poema. El miedo condiciona nuestras decisiones mucho más que la realidad. Lucrecio escribió para liberar al ser humano del miedo innecesario. No prometió felicidad eterna, prometió algo mucho más humilde y exigente, tranquilidad del alma. Más de 2000 años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas decisiones tomamos por convicción y cuántas por miedo? Mientras no aprendamos a distinguirlas, el miedo seguirá gobernando con otros nombres. Y eso, ayer como hoy, sigue teniendo consecuencias. Porque las historias del pasado no mueren, nos llegan deformadas, susurradas, como ese eco. Y la pregunta es si estamos escuchando o solo repitiendo. Gracias por acompañarme en este viaje por las pasiones griegas y romanas. Nos escuchamos la semana que viene con otro autor, otro mito y más verdad. Y recuerda siempre, y si no te das cuenta cómo nos llegan las historias del pasado, como un eco de nuestros clásicos.